Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a otra de estas charlas donde intentamos aportarte valor, algún conocimiento, alguna experiencia que te pueda sumar. Te saluda Cristian Solari, bienvenidos a Academia Global y hoy nos acompaña otro de nuestros invitados, es un amigo, José Vázquez. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, José, que es profe de educación física, fisioterapeuta, kinesiólogo, digo fisioterapeuta porque en otros países se dice así, kinesiólogo decimos Totalmente. en Argentina, que bueno, que ha trabajado muchos años en Vélez Sarsfield, uno de los clubes más destacados de Argentina, hoy sobre todo, bueno, estamos grabando esto por si lo ves luego en noviembre de 2024, que está siendo el club puntero del campeonato argentino y referente también por tantos jugadores que ha sacado Vélez, un club de una trayectoria importante, ¿no? Y José, que, bueno, ha estado durante 6 años en Vélez, ha salido hace poquito, poquito, José, ¿no? De Vélez. Este, Sí, hace muy poquito, hace un mes y medio que dejé ese hermoso club que la realidad que profesionalmente me ha nutrido de una manera increíble. y además que es preparador físico, José, y que ha pasado por las infantiles, las inferiores, ha estado en reserva, ha estado también los últimos 3 años en el primer equipo de Vélez Sarsfield, nada más, nada menos un referente argentino, como te decía, y en el último año como readaptador, José. Sí, sí, la verdad que, bueno, nosotros teníamos un gran redactador que era Ezequiel Katz, que le salió una posibilidad de ir a trabajar a Perú. Así que, bueno, sabiendo, yo cumpliendo un poco la función de intermediario entre la kinesiología y la readaptación también en su momento, eh, bueno, se me ofreció la posibilidad de ser el readaptador y, bueno, en el último año ejercí esa función, que la verdad que fue una muy buena experiencia y, bueno, también me hizo volver a repasar y actualizarme con respecto a la preparación física que un poco lo había dejado de lado por enfocarme directamente al área kinésica, ¿no? Y además recordar que José fue jugador de fútbol, jugó aquí en Argentina y también en Noruega. Su gran experiencia en Noruega que también marcó un antes y un después en su carrera, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. La verdad que fue una gran experiencia hace muchos años. Bueno, país al que hemos viajado juntos y que hemos dado Hemos charla tenido y el la gusto verdad que enorme. Sí, sí, sí. Y sí, muy sí. agradecido contigo siempre por esa experiencia, y también de haber conocido a Vigo Strong, que es un amigo en común que fue entrenador de José. Totalmente, totalmente. Bueno, le Así mandamos que un bueno, saludo a no. Vigo que por ahí lo vea el video. Sí, aprovechemos, un gran amigo. Así que bueno, José, bueno, vos sabés que aquí en estas charlas tratamos de aportarle valor a nuestros seguidores, aportarle alguna experiencia. Y bueno, aquí un poco hablando de por ahí más tu expertise, que es la parte kinesiológica, de fisioterapia. ¿Cómo se trata al futbolista profesional, ¿no? ¿Qué es lo que primero miramos en un entrenamiento de equipos de alto nivel? ¿Cómo se hace ese abordaje, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Cuáles son los primeros pasos? Mira, nosotros principalmente siempre el dilema que teníamos era de que estábamos mucho sobre el jugador que ya estaba lesionado. O sea, siempre como que corríamos de atrás porque estábamos siempre actuando sobre el jugador lesionado. La realidad es que a medida que fueron pasando los años empezamos a involucrarnos mucho más con la kinefilaxia, o sea, y hacer yo principalmente en este último Sería año, la hacer todo prevención, lo, eso, la exactamente, prevención. la prevención de lesiones. En realidad es la minimización del riesgo lesional, ¿no? Porque decir, che, vamos a prevenir, no, porque nosotros hacíamos trabajo y así mismo se nos lesionaban. Sí, un deporte de Intentamos bajar, contacto, claramente, claro. tal cual, intentábamos bajar la estadística y nosotros nuestra función era hacer la parte de activación, donde metíamos ejercicios compensatorios, preventivos, muchos trabajos excéntricos, eh, haciendo hincapié en las lesiones comunes que teníamos. Así que, bueno, un poco era nuestro inicio del día junto con el jugador ya lesionado, que arrancaba con la parte de fisioterapia, técnicas manuales y demás. Después pasábamos por el gimnasio, todos los kinesiólogos
con conocimiento del trabajo de la fuerza y manejaba muy bien el gimnasio. Y después hacíamos el trabajo de campo, que con el tiempo eso, la kinesiología deportiva evolucionó mucho y el kinesiólogo tiene que tener un gran conocimiento del campo y el deportista, la realidad es que cada vez se siente más cómodo haciendo, o sea, menos camilla, menos fisioterapia. Por supuesto que las técnicas manuales son importantes, pero el tratamiento es desde el movimiento en cuanto al trabajo de gimnasio y el trabajo de campo. Puede trotar, a trotar, puede hacer desplazar, puede hacer cambios de dirección, todo, o sea, buscando las posibilidades que nos daba la patología y tenerlo lo más activo posible desde el día uno. Lesión muscular, el otro día por si fuera, o sea, en las primeras horas de reposo, por supuesto, pero cuando estaba en condiciones de trabajar, ya trabajar sobre articulaciones libres de dolor, Claro. todo lo que podía mantenerse en movimiento, que lo haga. O sea, lo que te marca, digamos, un poco la quietud o el reposo es el dolor, ¿verdad? Totalmente. Nosotros siempre nos manejábamos por supuesto, con el umbral de dolor que tenga el deportista. Pero siempre, o sea, la experiencia nos lleva a que el movimiento favorecía que ese dolor o esas adaptaciones que generaba lo tenga mejor al deportista y aparte al deportista le gusta estar en El movimiento campo. y para su cabeza y para todo era mucho mejor que rápidamente salga del campo, que no esté tan alejado del grupo, en la medida que se pueda, ¿no? Por supuesto, sin hacer ninguna locura. Claro. Y esta última función que hiciste como readaptador es eso, básicamente, ¿no? Es decir, es llevar a aquel que sale un poco de la zona de camilla, la zona más de reposo, a volver progresivamente, ¿no? A estar al Total, nivel de todos, ¿verdad? Totalmente, eso era un poco lo que fue evolucionando. Antes, por ahí el kinesiólogo pasado una cierta etapa hablaba con el profe y el profe terminaba como haciendo esa readaptación, pero con la dificultad también de tener todo el grupo y hacer adaptaciones para que el jugador se pueda sumar y por ahí en ese proceso quedaba como un gris donde el jugador se sumaba, no se sumaba, se enfriaba, se sumaba a alguna actividad. Entonces, en ese trabajo que hacíamos nosotros, yo tomaba valores de GPS de su mejor nivel y con porcentajes ajustados al estadio en el que estaba el deportista, en el estadio de la lesión, tratar de llevarlos a valores equivalentes a los que tenía el grupo. Entonces, también es una vuelta al deporte más segura, ¿no? Porque si lo tenemos cerca de los valores previo a la lesión, cerca de los valores que estuvo trabajando el grupo la semana, nos da indicios y parámetros de decir, che, este deportista está para volver, por supuesto, con algunas indicaciones en cuanto a tiempo y demás, porque no es lo mismo el trabajo colectivo que el trabajo 1-1 o 2-1 si hay algún otro jugador que esté en condiciones similares. Pero bueno, la realidad es que nos dio muy buenos resultados, minimizamos mucho el tema de recidivas, y bueno, el jugador también le da la seguridad y la confianza de decir, che, bueno, vuelvo con el grupo y estoy realmente tranquilo que voy a tener éxito en mi retorno. Bien. Como te decía, estás en permanente contacto como una especie de entrenador personal hasta que vuelve, ¿no? Y, ¿Y cuáles son esos valores que tomabas, que nombraste los valores de referencia que podemos comparar? Claro, dependiendo del estadio, nosotros, o sea, en los primeros estadios tomábamos por ahí distancia total recorrida, como para ir avanzando con algún parámetro, pero no podíamos hablar de aceleraciones y desaceleraciones porque Claro, claro. estábamos en otro proceso. Por ahí, en un segundo estadio sí, no sé, estábamos en un 40, un 50% de las aceleraciones que podía tener en condiciones normales. Después, en estadios más avanzados, hablábamos de cantidad de sprint o porcentaje de su velocidad máxima. Sí, sí, sí. Entonces, ya llegando, y por supuesto que teníamos en cuenta la distancia total, eh, y eso nos daba varios parámetros a tener en cuenta en el momento de volver con el grupo. Claro, sobre todo la progresión, ¿no? La fuerza, ¿no? Me imagino también algún tipo de test de fuerza. Nos- Nosotros hacíamos testeos, mirá, los profes que hemos tenido ahí en el último tiempo.
por ahí no hacían testeos específicos, pero nosotros ya lo teníamos como protocolizado, algunos testeos. En el último tiempo Vélez había comprado las herramientas de Val, que la realidad que una herramienta muy valiosa, y se nos hacía muy dinámico el poder generar testeos en gran Explícanos, cantidad. explícanos un poquito de qué se trata esa herramienta por si alguien no la conoce. Nosotros lo que tomábamos era teníamos la plataforma de salto, que tomábamos ahí a Balacop y contramovimiento, CMJ. Después teníamos la de aductores y abductores para también de Val, que era muy dinámico. Nosotros lo hacíamos con otra herramienta antes que era con dinamómetro Ujú. y se nos hacía bastante complejo el cambiar. Bueno, hacemos aductores, después hacemos isquio. Esto era muy Isométrico dinámico, era eso. todo isométrico, Claro, claro. isométrico. Y, y después hacíamos nórdico, Ah, nórdico o isométrico 60 grados para ujú, evaluar claro, isquiotibiales. Y después hacíamos, todos por supuesto que son, o sea, podemos justificarlo como cosas positivas, cosas negativas, el trabajo isométrico, bueno, todo lo que sabemos, de que es poco funcional y demás, pero bueno, son herramientas que teníamos para progresivamente, mensurar. claro, claro. Sí, Claro, sí. después teníamos todo lo funcional de campo que lo evaluábamos con GPS y hacíamos testeos de salto simple, antirrotacional y triple hop eh, para tener algo funcional también en cuanto a los testeos. Y tener otros datos al momento de o empezar una temporada, encontrar déficit. Nosotros más que en los saltos, el valor en sí los que buscábamos eran los déficits, o sea, era lo Claro, que más nos interesaba. Si el profe después, che, mirá, esto me da valores, tendríamos que hacer un trabajo, por supuesto, hacíamos trabajos específicos con los jugadores que nos daban valores, no sé, en un nórdico con valores muy pobres, isquiotibiales y demás, bueno, hacíamos trabajo, hacíamos hincapié en en esa activación de algunos trabajos específicos según el grupo muscular que veamos. Y si no, buscábamos mejorar un poquito ese déficit cuando había algo muy marcado. Planificábamos, teníamos planificaciones específicas para cada deportista y después lo que yo me aseguraba en lo global, en lo que hacíamos previo a cada entrenamiento, es de que se cumpla por lo menos unos requisitos mínimos de trabajo. Porque claro. después lo otro lo pasamos, el jugador, viste, algunos jugadores lo hacen mucho, otros no tanto. Entonces, esto se cumplía y bueno, en realidad que bien, el jugador, eh, la verdad que se enganchaba mucho y se hacía dinámico. ¿Cuáles fueron esta es una pregunta recurrente seguramente, las lesiones más comunes que se repiten, las más habituales en el fútbol hoy? Y nosotros principalmente, por supuesto, que lesiones musculares y de ahí la zona de isquiotibiales, Isquiotibial. bíceps femoral como principal eh, lesión en este deporte. Después lesiones articulares, por supuesto que las tuvimos y demás, pero principalmente lesiones musculares y isquiotibiales. En el último tiempo también tuvimos momentos críticos en el club donde los resultados no se daban, entonces todo, o sea, se genera, o sea, ¿Sí? en los momentos malos Es no es que, multifactorial, claro. claro, no son lesiones psicológicas, pero la realidad es que todo afecta. Todo afecta, claro. eh, y en el último periodo que las cosas mejoraron, la verdad que la, la incidencia de lesión había Baja, bajado considerablemente. claro. Así- Hola, ¿cómo? No, digo que baja porque, claro, evidentemente que lo mental, lo emocional, cuando hay un buen clima, ¿no? Cuando se va ganando, hace que también el jugador se sienta más fuerte y no caiga en ese tipo de lesiones o cualquier tipo de cosa que lo haga bajar su nivel, ¿no? Sabemos que por supuesto que las lesiones no son psicológicas o hay un componente psicológico, pero vos lo sabés muy bien que cuando las cosas están bien, todo fluye Todo fluye. y todo fluye y es más fácil trabajar para todos. Claro, Así que bueno, ahora que el club por suerte le está yendo muy bien, yo estoy siempre en contacto con ellos y sé que el grupo en general está muy bien también. claro, claro, claro. Sí, sí, se nota eso, se puede ver, por supuesto, en el rendimiento, ¿no? De los Sí, futbolistas.
totalmente. Y el tema de los isquiotibiales, que es un tema muy importante. Eh, Hay estudios bueno, que de alguna manera describen un poco la parte anatómica o antropométrica, si querés, como una especie de, por ahí de menos fuerte, ¿no? Ese músculo con respecto al cuádriceps. Tal vez ese desequilibrio puede ser una variante que haga que se generen tantas lesiones. Totalmente, totalmente. Nosotros, en cuanto a cuando hacíamos los testeos, veíamos que había un déficit importante en isquiotibiales, por más que sean jugadores que entrenan todos los días. Entonces hacíamos hincapié en el trabajo analítico y de activación de esos grupos musculares para que también el deportista sienta que, es lo mismo que el aductor es un músculo que Sería generalmente como también presenta un el cierto. segundo, ¿no? Que más se lesiona, tal vez. Claro, que presenta un cierto déficit, entonces, y aparte el jugador es como, en cierta forma, trata de evitar el trabajo de autores como temeroso al momento de trabajarlo y de manera intensa por esta sensación de carga, de incomodidad. Entonces uno tiene que también buscar la forma y la manera de poder estimular estos grupos musculares, pero sin generar al deportista incomodidad al momento después de ir a trabajar al campo. Sabemos de que el jugador siempre tiene que sentirse impecable al momento de... Y que después todo lo que sea alrededor del entrenamiento en sí sean herramientas que la podamos utilizar de buena manera, pero sin generar la incomodidad al deportista. Claro, y también seguramente el tipo de estímulo, ¿no? Se habla mucho también del estímulo excéntrico en movimiento, como parte de refuerzo, ¿no? No sé qué tipo de estímulo hacían, pero Nosotros hacíamos, sí, o sea, hacíamos trabajo isotónico, yo trataba de hacer hincapié en lo excéntrico, con la justa medida, o claro, sea, sí, no me porque quería mucho también te puedes pasar, tal claro. cual, y tampoco me quería eh, complicar con el cuerpo técnico, y, o sea, y siempre el profe estaba al tanto de todo lo que yo Claro, claro. hacía, como él respaldando todo, por supuesto, todo lo que sea carga física para el jugador, el La profe quiere gestión de estar la al carga del tanto. entrenamiento, claro, Y claro, es parte, entonces fundamental. con el respaldo de él lo íbamos aplicando, pero sí, isométricos, excéntricos, era un poco la idea, estabilizadores, muchos estabilizadores de cadera, Estabilizadores, también claro. veíamos eso, déficits La en la movilidad estabilidad de la también. El jugador movilidad, sufre mucho la falta de movilidad. Muchos jugadores rotadores, tienen muy rígida la cadera, los isquios, ¿no? Muchos, los aductores, sí. bueno. Yo diría que también, por mi experiencia, es como que en el último tiempo, digo en el último tiempo, 8 10 años, se empezó a hacer mucho hincapié en la cadera, de que, che, trabajemos más la movilidad, trabajemos estabilizadores, y de ahí estabilizar rodilla, tobillo, Claro, tobillo, claro. pero cadera como principal, y bueno, ahí, o sea, se empiezan a ver muchos trabajos de diferentes profes que la trabajan muy bien, ejercicios de movilidad y de estabilizadores. Así que hacíamos mucho hincapié en esos ejercicios como previo a los entrenamientos. Después me Y imagino, bien sí, aceptado, no, digo, bien aceptado, o sea, el deportista notaba cambios. bienestar al realizarlo. Por eso digo que toda actividad que se le genera al deportista de alto rendimiento tiene que ser algo cómodo y que él sea, o sea, que él rápidamente se dé cuenta que lo beneficia. Claro, claro, claro. Entonces, eso hace de que tu trabajo esté bien respaldado y seguir generándolo. Y variabilidad, o sea, los principios del entrenamiento también tienen que estar. Interesante esto de los principios del entrenamiento que a veces nos olvidamos, pero son tan fundamentales porque son como las reglas por las cuales tenemos que ir, la Totalmente. progresión, ¿no? Las cargas progresivas, bueno, hay tantos otros, ¿no? La Sí, variabilidad de sí, las sí. cargas y Variabilidad, totalmente. bueno, que eso lo hemos estudiado en la carrera del profesorado de educación física, ¿no? Hace tantos años, pero que siempre continúa vigente, ¿no? De alguna manera, y que hay que respetarlo, ¿no? Esto, los profes que lo vuelvan a estudiar, que lo vuelvan a repasar cada tanto. Sí, 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 pero es totalmente, es así, ¿eh? Es así. Y el deportista te lo hace saber también. Cuando hay Cuando te salís algún de ahí te lo principio que haces saber. Sí, sí. el deportista cada vez sabe más. O sea, Hay que tener está bien fundamento instruido. hoy más que nunca como profesionales del fútbol, porque hay que fundamentar lo que uno hace porque lo hace. Mira, justamente te cuento una pequeña cosita.
Sí, Hay un entrenador amigo, Javier Rabanal, que estuvo muchos años en Holanda trabajando en equipos como el PSV, el Willem II, y dice que el jugador holandés es muy de cuestionar todo, porque ellos son así, tienen ese ímpetu y te cuestionan todo, te preguntan por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro. Entonces, claro, el profesional tiene que estar cada vez más capacitado para fundamentar los por qué, ¿no? Que son tan importantes. parte de la realidad, Cris, que uno, o sea, siempre lo hablábamos. Está la carga del jugador, che, este ejercicio, Pepe, lo sacaste de internet. Sí, O sea, sí, sí. por La yo broma le decía, típica. por supuesto que yo no invento nada. O sea, y yo veo el ejercicio, o sea, sigo un montón de profes muy buenos, a los cuales por supuesto que te incluyo. eh, Claro, eh, que uno, o sea, toma el ejercicio o toma esa herramienta y aplicarla en el momento justo, pero por supuesto que uno no lo inventa, o sea, sí escucha a los que saben y dice, che, bueno, esto me sirve, lo puedo aplicar a mi trabajo, siento que es una gran herramienta. Y bueno, es eso, de que el jugador también se llena de información y también te viene con un montón de planteos, che, ¿y claro. esto por qué hace? Ujú. Porque todo se sabe, porque ahora con la globalización, o sea, se conoce mucho, cada uno por supuesto tiene su librito y tiene sus principios que seguir o cuáles son las actividades que más le convence. Pero bueno, a mí me parece que estar actualizado y demás es sumamente positivo. Claro, y lo que decías es cierto, ¿no? Yo creo que hoy día hay una sobresaturación de información, ya ha pasado para el otro extremo, porque la curva dicen, y Totalmente. esto lo dicen los estudios de todos los que hacen, ¿no? Los estudios de las redes y demás, antes como que la información iba subiendo así, ahora ya la curva es una pared Sí, prácticamente, es decir, que no sí, sí, sí. alcanzamos a gestionar tanta información, y eso también sobresatura. Entonces es muy importante generar confianza en el jugador para entender que uno le puede develar esas dudas, que lo puede hacer sentir seguro con lo que uno hace, porque está bien fundamentado, por los años de experiencia, por lo que conoce, y bueno, también disipar alguna cuestión que por ahí él puede creer que está bien y a lo mejor no lo está, porque a veces pasa eso, ¿no? Con los jugadores, te Pensaba, preguntan. Pensaba justamente eso, justificar el por qué no. El por qué no, no estoy convencido de dártelo o por qué no quiero hacerlo. O sea, no es que toda esa información se toma y se aplica, sino digo, o sea, justificar un trabajo que estás haciendo y justificar por qué no hacer otro trabajo según tus convicciones, ¿no? Claro, claro. Este, em, Hoy día creo yo que, y normalmente yo he creado una capacitación de liderazgo muy interesante para los profes, entrenadores y demás, creo yo que es muy interesante, así me lo hacen saber también los alumnos, pero ahí está un poco la cosa, ¿no? El discurso que nosotros damos, cómo brindamos este discurso, cómo hacemos sentir al otro. Vos fíjate que cuando uno se acuerda de algún profesor, ¿no? que ha tenido, normalmente te acordás de aquella materia que te gustó, pero más te acordás de cómo te hizo sentir ese profesor, si te dio seguridad, si te dio afecto, ¿no? En la manera de explicar. Entonces, si uno repasa su historial, seguramente viene a la mente algún profe que te dio, digamos, el cerebro graba con el afecto, ¿no? Y creo que nosotros, si sabemos eso, dentro de lo que sería la neurociencia, si querés, podemos también aplicarlo, ¿no? Cuando conducimos un grupo. Y el jugador te lo reconoce. Y eso después se nota cuando te encuentras a años, ¿no? De eso que pasó, y ese jugador viene a saludarte y se acuerda y te da un abrazo y te dice, ¿te acordás, profe, cuando tal cosa, que me explicaste tal cosa? Eso es muy bonito, ¿no? Cristian, déjame decir con respecto a eso, parece, o sea, es una charla de amigos, pero, o sea, yo previo a viajar a Noruega, ¿te acordás que, o sea, que yo te tenía como Es verdad. profe? Mira, y no te lo dije, Y, ni me acordaba de esto. no, no, Lo dije bueno, por por eso, casualidad, ¿verdad? Y justo salió, ¿no? totalmente, pero por eso Qué cosa. yo también, o sea, totalmente, pero, o sea, lo primero que se me vino a la mente es eso, de que uno, en ese momento, nosotros habíamos cambiado mucho la metodología de entrenamiento cuando vos llegaste al club. Sí, Y es eso, o sea, es lo que uno recepciona y también cómo se siente uno al momento de, o sea, de entrenar y demás. A eso iba también, o sea, llevándolo un poco a las condiciones que está Vélez ahora, claro, claro. que la comodidad que se tiene para entrenar, o sea, los niveles de los jugadores que va creciendo, y todo eso genera toda una energía y un ambiente
donde volvemos, todo fluye y el entrenamiento, la calidad del entrenamiento es muchísimo mejor y bueno, es un poco lo que estamos hablando, de cómo recepciona el jugador, lo que, con la confianza que le puede tener el profe para que la actividad y todo lo que el profesional me está brindando, yo lo tome de la mejor manera y lo canalice a que deportivamente rinda mucho mejor. Claro, y una bajada de línea de autoridad que viene de la dirección deportiva, que hace que haya una coherencia, ¿no? Desde el primero que dirige hasta, bueno, no digamos el último, pero porque estamos muchos de manera transversal a la par trabajando, hasta digamos, cualquier parte del staff o del personal del club, todos cumpliendo una función que colabora a construir ese jugador, porque al final... eh, es como una fábrica, ¿no? Como una fábrica que estamos construyendo a jugadores profesionales desde jóvenes, por eso tiene que haber una dirección deportiva y un gran liderazgo ahí, y cada uno ejercerá su liderazgo en su puesto, pero fíjate cómo cuando un club es coherente, como este club tan importante que mencionamos y tantos otros, por no desmerecer a ninguno, por supuesto, pero no perder de vista esa coherencia que es tan importante en el liderazgo, ¿no? Ahora, con respecto a eso, estoy totalmente de acuerdo. En Vélez, o sea, la cabeza del fútbol es Sebastián Pay junto Sí. con Ricky Álvarez, y Sí. los dos son el complemento ideal. Le mandamos un Eh, saludo si llegan a ver este video, que son dos personas que admiramos también y eh, con Sebastián hemos estado charlando varias son dos veces. personas que quiero mucho y que me han dado un lugar importantísimo para poder desarrollarme en esta función. Y te digo cómo los dos están cada uno de su lugar y con su experiencia, están en que cada área funcione al 100%. Y eso es lo que termina, o sea, se termina visualizando, de que hacia el deportista y el jugador termina desde cada área que trabaja obteniendo lo mejor, o sea, dentro de sus posibilidades, ¿no? Pero la realidad es que en eso de que tiene que haber una armonía general, eso es totalmente claro para tener los resultados, para obtener resultados. Sí, sí, yo he notado mucho eso también en otros países que hemos tenido la posibilidad de viajar y de conocer y creo que esa coherencia, ¿no? Esa dirección que tiene que haber es notable luego en los resultados cuando también el club, desde una dirigencia, cualquier club sea, en este caso, digamos, da el tiempo necesario para que todo fluya, porque muchas veces entiendo yo que el fútbol es de resultado inmediato, pero también a veces los proyectos requieren un cierto tiempo de maduración, de adaptación, que luego con el tiempo se ven los resultados, ¿eh? Bueno, a veces lamentablemente el apuro de los puntos, de muchas cuestiones que suceden en el fútbol, hace que, bueno, haya que demostrar rápidamente, ¿no? Rápidamente. Pero bueno, aquí está el punto de la coherencia es determinante en esto. Bueno, José, Totalmente. te agradezco muchísimo. Sé que estás con un tiempo acotado por tus Por favor. ocupaciones y ahora estás en el ámbito del polo, que es un deporte muy, muy importante en Argentina y en otros países, y estás Sí. asistiendo a los polistas, uno de los más importantes países que tiene el polo como también un deporte referente como es Argentina, ¿verdad? Sí, me metí en un deporte totalmente diferente, con patologías totalmente diferentes. Lo que estoy en esa evolución de seguir aprendiendo, es un poco también el desafío de cambiar un poco el rumbo. Eh, Así que bueno, muy bien, muy contento, disfrutándolo mucho, siempre teniendo el fútbol en mi En el corazón, cuore. que es mi pasión, pero la realidad es que estoy disfrutándolo mucho y tengo la suerte de estar con un grupo de gente en este deporte que es genial. Gente muy, muy, muy agradable, que facilita el ir conociendo el ambiente, así que estoy muy contento. Bueno, José, muchísimas gracias por este espacio. Es muy bonito poder hablar con amigos, con compañeros y compartir las experiencias que nos enriquecen a todos. Así que lo mejor para tu carrera, que sigas adelante y bueno, ya nos veremos en alguna ocasión. Cris, te agradezco de corazón, siempre es una alegría verte y escucharte, así que Lo mismo, lo mismo. gracias de corazón, te mando un beso muy, pero muy grande. Abrazo enorme. Chao, Y chao. a la gente, bueno, dejanos un me gusta si te gustó el video, si querés que hagamos más entrevistas y charlas de estas, y suscríbete también, suscríbete al canal. Te mando un abrazo, nos reencontramos.